madre dijo ojalá nunca hubieras nacido, así que le dije considéreme muerto, lo que siguió fue puro caos. ¿Qué tal Reddit? Mi propia madre me dijo que deseaba que yo nunca hubiera nacido, así que hice realidad ese deseo, desaparecí por completo de la vida de toda la familia, lo que pasó después fue un colapso total. Abróchense el cinturón porque esta historia es un viaje, soy Jake, 32 años, hombre, y he pasado toda mi vida siendo el hijo de respaldo, ya sabes el tipo. El que existe para que el hijo dorado se vea mejor por comparación, mi hermano menor Tyler, 28 años, hombre, ha sido la estrella de nuestra familia desde que dio su primer respiro, el chico podía prender fuego a la casa y mamá elogiaría su iniciativa, al crecer el favoritismo ni siquiera era sutil, era tan obvio que incluso amigos de la familia lo notaban y hacían bromas incómodas al respecto. Tyler tenía el dormitorio grande con ventanales tipo mirador que daban al patio trasero, la habitación con vestidor y baño privado, yo tenía el trastero convertido en cuarto en el sótano, con un hueco de ventana que se filtraba cada vez que llovía y un baño que tenía que compartir con el cuarto de lavado. La alfombra de mi habitación olía a humedad sin importar cuántas veces la limpiáramos y en invierno podías ver tu propio aliento porque la calefacción no llegaba bien hasta allí abajo. Tyler recibió un auto por su cumpleaños número 16, un maldito Mustang que papá pasó 3 meses restaurando en el garaje, recuerdo verlos trabajar juntos los fines de semana, papá enseñándole a Tyler sobre motores y transmisiones, ambos cubiertos de grasa y riéndose de algo. Yo preguntaba si podía ayudar y papá me decía que fuera a hacer la tarea o a cortar el césped. Ese auto se convirtió en el orgullo y alegría de papá y Tyler ni siquiera lo apreciaba, lo chocó 2 veces en el primer año y en ambas ocasiones papá simplemente lo arregló de nuevo sin siquiera alzar la voz. Yo en cambio recibí una charla sobre responsabilidad y el horario del autobús cuando cumplí 16 años, papá me sentó y me explicó que tener un auto era un privilegio, no un derecho, y que primero debía demostrar responsabilidad financiera, así que conseguí un trabajo en el supermercado local. Ahorré durante 8 meses y compré un Honda Civic de 1998 con 140,000 millas por $2,800, la cosa apenas funcionaba, necesitaba reparaciones constantes pero era mío. Papá nunca se ofreció a ayudar a arreglarlo ni a enseñarme nada sobre mantenimiento de autos, aprendí con videos de YouTube en nuestra entrada mientras él y Tyler estaban adentro viendo fútbol, cuando Tyler apenas logró terminar la secundaria con un promedio de 2.3, mis padres le organizaron una fiesta de graduación con catering y un DJ, no cualquier fiesta, alquilaron un salón de banquetes, invitaron a 150 personas, hicieron una presentación de diapositivas sobre el recorrido de Tyler por la secundaria que de alguna manera hacía que un estudiante de C- pareciera un erudito, solo el pastel costó $400, contrataron a un fotógrafo para capturar cada momento, Tyler llevaba un traje a medida que mamá mandó confeccionar específicamente para la ocasión. Papá dio un discurso largo y emotivo sobre lo orgulloso que estaba de ver a su hijo superar obstáculos y alcanzar sus sueños, siendo los obstáculos clases básicas de secundaria y los sueños graduarse después de 5 años porque reprobó inglés de tercer año, cuando yo me gradué 2 años antes con un promedio de 3.8, membresía en la Sociedad Nacional de Honor y aceptación en 3 universidades con becas parciales, recibí una tarjeta con $50 y un buen trabajo. Mientras ellos estaban ocupados planificando el dormitorio universitario de Tyler, no hubo fiesta, ni fotógrafo, ni discurso. Fuimos a una cena familiar en un restaurante de cadena donde Tyler se quejó del menú todo el tiempo y mamá pasó la comida preguntándole de qué color quería las sábanas para su dormitorio. Recuerdo estar sentado allí con mis cordones de honor, viendo a mis padres planear el futuro de mi hermano mientras el mío era solo una interrupción incómoda de su verdadera prioridad. Al día siguiente le pregunté a mamá por qué Tyler tuvo una gran fiesta y yo no. Ella dijo que Tyler necesitaba ánimo extra porque la escuela era más difícil para él y que yo era lo suficientemente automotivado como para no necesitar validación externa. Automotivado, así llaman a un niño que entendió temprano que nadie iba a celebrar sus logros, así que más le valía encontrar motivación en otro lugar. La universidad fue más de la misma pesadilla, solo que con apuestas más altas. Tyler fue a la universidad estatal, festejó durante 6 años, cambió de carrera 4 veces y finalmente se graduó con un título en comunicaciones que nunca ha usado. Comenzó en premedicina porque papá quería un médico en la familia, cambió a negocios después de reprobar química orgánica, luego a psicología porque una chica que le gustaba estaba en ese programa, después a marketing porque sonaba fácil y finalmente se quedó con comunicaciones porque su asesor le dijo que era la única carrera que tenía suficientes créditos para completar. Mis padres pagaron cada centavo, matrícula, vivienda, plan de comidas, dinero para gastos, viajes de vacaciones de primavera, cuotas de fraternidad, todo.
Probablemente gastaron cerca de $180,000 en su adolescencia extendida, recuerdo a mamá. Justificándolo diciendo que Taylor necesitaba concentrarse en sus estudios sin el estrés de trabajar, sin importar que pasara más tiempo en fiestas que en clase. Yo en cambio fui a un colegio comunitario mientras trabajaba a tiempo completo en un almacén. Me transferí para terminar mi licenciatura en negocios en un campus regional y me gradué con $31,000 en préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando poco a poco. La contribución de mis padres fue exactamente $0 y muchos comentarios sobre cómo debería haberme esforzado más para obtener becas como supuestamente hizo Taylor. Taylor no obtuvo becas. Recibió un cheque en blanco de mamá y papá y aún así tardó 6 años en graduarse con un título que requiere 4. Yo trabajaba el turno nocturno en el almacén, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y luego iba directo a clases. Me sentaba al fondo de los auditorios luchando por mantenerme despierto, bebiendo café de gasolinera y comiendo comida de máquinas expendedoras porque no tenía tiempo para comidas reales. Otros estudiantes se quejaban de estar cansados por quedarse despiertos jugando o de fiesta. Yo estaba cansado por cargar camiones durante 8 horas antes de ir al campus. Hubo semanas en las que trabajé 45 horas. Asistí a 15 horas de clases y de alguna manera encontré tiempo para estudiar y hacer tareas. Veía publicaciones de Facebook de Taylor en partidos de fútbol, fiestas y viajes por carretera con amigos, mientras tanto yo calculaba si podía permitirme comprar tanto libros de texto como alimentos esa semana. Por lo general no podía, así que compartía libros con compañeros o buscaba ediciones antiguas en la biblioteca. Mis padres sabían todo esto, me veían exhausto en las cenas familiares, quedándome dormido en su sofá porque no había dormido en mi propia cama en 3 días. Ni una sola vez se ofrecieron a ayudar con la matrícula o a reducir mis horas cubriendo algunos gastos, pero cuando Taylor mencionó que quería unirse a una fraternidad, tuvieron $800 para las cuotas en menos de una semana. Después de la universidad conseguí un trabajo en gestión de la cadena de suministro. Empecé desde abajo, trabajé horarios extraños, lidié con clientes enojados y plazos imposibles, y poco a poco ascendí durante 8 años hasta coordinador senior de logística. Nada glamuroso, pero ahora gano un salario decente, alrededor de $73,000 más bonificaciones. Tengo una casa pequeña en un barrio decente, un auto confiable, pago mis cuentas a tiempo. Básicamente vivo una vida adulta normal. Taylor en cambio volvió a vivir con mis padres después de graduarse. Pasó 2 años encontrándose a sí mismo. Trabajó en una serie de empleos de medio tiempo que dejaba después de unos meses y actualmente hace diseño gráfico freelance. Por freelance quiero decir que hace logotipos para las startups fallidas de sus amigos y no ha ganado más de $15,000 en ningún año. Tiene 28 años y sigue viviendo gratis en el sótano terminado de mis padres. El verdadero golpe es como hablan mis padres de nosotros. Taylor es artístico y creativo y está encontrando su camino. Yo estoy demasiado enfocado en el dinero y perdiéndome el panorama general. La falta de empleo de Taylor es seguir su pasión. Mi carrera estable es conformarme con la mediocridad corporativa. Cada reunión familiar es la misma actuación agotadora. Mamá le pregunta a Taylor por su último proyecto como si fuera Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina. Él habla durante 30 minutos sobre algún diseño de logotipo que le pagó $200 y ella asiente, haciendo preguntas detalladas sobre su proceso creativo y visión artística. Papá interviene con observaciones sobre la perspicacia empresarial y el espíritu emprendedor de Taylor. Discuten su portafolio como si fuera una exposición de museo. Todos se sientan allí fingiendo que diseñar un logotipo para la startup fallida de tu amigo es equivalente a dirigir un negocio real. Luego mamá se vuelve hacia mí y pregunta si sigo haciendo esa cosa del almacén, no cómo va el trabajo ni qué proyectos gestiono, solo esa cosa del almacén, dicho con ese tono que sugiere que hago algo vagamente vergonzoso de lo que preferiría no hablar en detalle. Gestiono cadenas de suministro para una empresa manufacturera regional, manejamos logística para 17 estados, coordinamos con más de 40 proveedores y soy responsable de sistemas de inventario que rastrean millones de dólares en productos. Coordino envíos que valen más que la casa de mis padres, resuelvo problemas complejos de distribución y gestiono un equipo de personas que realmente dependen de que yo sepa lo que hago. Pero claro, es esa cosa del almacén. Intenté explicar mi trabajo una vez en Acción de Gracias. Llegué a decir unas 3 frases antes de que Taylor me interrumpiera con una historia sobre un influencer de Instagram que quería que él diseñara su logotipo. La atención de todos se desplazó inmediatamente hacia él y yo me quedé allí con mi explicación a medio terminar, flotando en el aire como un pensamiento olvidado. La novia de Taylor, Brooklyn, está cortada con la misma tijera que él. Es una influencer de estilo de vida con 3,000 seguidores en Instagram, la mayoría definitivamente bots según las tasas de interacción. Publica fotos de tazones de batidos y poses de yoga al atardecer mientras vive del subsidio de Taylor de nuestros padres, un subsidio que acabo de descubrir que
Es de $800 al mes. Taylor básicamente recibe un salario gratis por existir mientras yo trabajaba turnos nocturnos en el almacén para pagar el colegio comunitario. El contenido de Brooklyn es exactamente lo que esperarías, citas genéricas de inspiración superpuestas en fotos de stock, publicaciones patrocinadas de test dietéticos que probablemente no funcionan y fotos interminables de ella haciendo yoga con ropa deportiva carísima. Una vez me dijo que estaba construyendo un imperio. Y me preguntó si quería invertir en la expansión de su marca personal. Le pregunté qué significaba eso y dijo que necesitaba $5,000 para una sesión de fotos profesional y algo de publicidad en Instagram. Rechacé la oferta. Mi novia Lily es maestra de secundaria, trabaja durísimo por un salario modesto, gasta su propio dinero en materiales para el aula y realmente se preocupa por sus estudiantes. Es inteligente, amable, divertida y demasiado buena para mí. Llevamos 4 años juntos. Hablando de compromiso y de construir un futuro real juntos, pero según mi familia el estilo de vida de Instagram de Brooklyn es más impresionante que la carrera real de Lily educando niños. Mamá pregunta constantemente cuando voy a encontrar a alguien con ambición como Brooklyn. La ironía sería hilarante si no fuera tan enfurecedora. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Taylor anunció que le iba a proponer matrimonio a Brooklyn y mis padres inmediatamente empezaron a planear una fiesta de compromiso, no una reunión pequeña, sino una producción completa con una lista de invitados de 80 personas, comida con catering, barra libre, todo incluido. Papá llamó pidiéndome que contribuyera al fondo de la fiesta. Planeaban gastar alrededor de $8,000 en todo eso y querían que yo aportara $2,000, ya que me iba tan bien financieramente. Mientras tanto Taylor no aportaba nada porque estaba ahorrando para el anillo con dinero que nuestros padres le habían dado. Me reí, de verdad me reí por teléfono. Le dije a papá que no iba a financiar la fiesta de compromiso de Taylor cuando Taylor ni siquiera estaba financiando su propio anillo. Papá se quedó en silencio un segundo y luego dijo que la familia ayuda a la familia y que yo estaba siendo egoísta viniendo de personas que pagaron $0 por mí. Educación. Mientras financiaban el título fiestero de 6 años de Taylor, le dije a papá que lo pensaría y colgué. No lo pensé, ni por un segundo. 2 semanas después mamá llamó. Estaba molesta porque yo no había enviado el dinero para la fiesta, ya lo habían presupuestado esperando mi contribución y ahora estaban cortos. Ya habían dejado depósitos en el lugar y el servicio de catering basándose en la suposición de que yo cumpliría con los $2,000. Le recordé que nunca acepté contribuir. Nunca dije que sí, nunca insinué que sí, ni siquiera lo consideré. Ella dijo que asumió que haría lo correcto como hermano de Taylor, que la familia apoya a la familia en momentos importantes, que ella me había criado mejor que para abandonar a mi hermano cuando me necesitaba. Lo correcto habría sido tratar a tus 2 hijos por igual, dije, pero estamos muy lejos de esa conversación. Mamá se puso a la defensiva de inmediato, insistió en que siempre nos habían tratado igual. Su voz tenía ese filo que aparece cuando sabe que está equivocada pero se niega a admitirlo. Cualquier diferencia era porque Taylor necesitaba más apoyo debido a su naturaleza creativa. Yo siempre había sido más independiente y no necesitaba tanta ayuda. Yo era el responsable que podía manejar las cosas por su cuenta. Esa era la narrativa que habían construido a lo largo de los años. Taylor necesitaba más porque era sensible, artístico, buscándose a sí mismo. Yo necesitaba menos porque era independiente, capaz, autosuficiente. Curioso cómo independiente en realidad significaba ignorado y autosuficiente significaba no teníamos ganas de ayudarte. Saqué ejemplos concretos porque estaba cansado de las justificaciones vagas. El auto de Taylor frente a mi pase de autobús, como exactamente un Mustang clásico, servía a su naturaleza creativa. Sus 6 años de vacaciones universitarias totalmente financiadas frente a mis préstamos estudiantiles que estaré pagando hasta los 40, él viviendo gratis a los 28 mientras yo pagaba $400 al mes desde los 19 para vivir en su sótano. Ella tenía explicaciones para todo. Por supuesto, el auto era necesario para el desarrollo social de Taylor. Necesitaba poder asistir a eventos y mantener amistades. Yo había querido la independencia de los préstamos estudiantiles para construir crédito y aprender responsabilidad financiera. Taylor necesitaba tiempo para encontrar su pasión y cobrarle alquiler habría añadido presión que podría haber sofocado su creatividad. Cada excusa era basura y ambos lo sabíamos, pero ella entregaba cada una con tal convicción, como si hubiera practicado esas justificaciones tantas veces que realmente había empezado a creerlas. Siempre has estado celoso de tu hermano, dijo finalmente jugando su carta triunfal. Ahí supe que habíamos cruzado a un territorio del que no podíamos volver. No estaba celoso de Taylor, lo compadecía. Tenía 28 años, vivía en el sótano de nuestros padres, ganaba salarios de pobreza y estaba completamente despreparado para la vida real. Exactamente de qué se suponía que debía estar celoso. La voz de mamá se volvió fría. Al menos Taylor sabe ser agradecido. Al menos aprecia lo que hacemos por él. Tú siempre has sido difícil.
siempre quejándote, siempre haciendo todo sobre ti. Todo es sobre Taylor, respondí. Has sido sobre Taylor durante 28 años. Tal vez si fueras más como él querríamos ayudarte más. Esa frase golpeó distinto, no porque doliera, sino porque reveló lo que había estado pensando todo el tiempo. Eligieron no ayudarme porque no era Taylor, no porque no lo necesitara, no porque fuera más independiente, sino porque no era él. Olvida el dinero de la fiesta, dijo, simplemente olvídalo, lo resolveremos nosotros mismos como siempre, no necesitamos nada de ti. Algo se quebró. Todos esos años de ser la segunda opción, todos los dobles estándares, todas las excusas, se cristalizaron en un momento de absoluta claridad. Bien, dije, porque a partir de ahora no van a recibir nada de mí. No seas dramático, hablo en serio, no necesitan nada de mí. Perfecto, considera esta relación terminada. Ella se rió, de verdad se rió como si hubiera contado un chiste. Vas a dejar de hablarnos porque te pedimos que ayudaras con la fiesta de compromiso de tu hermano. Eso es ridículo. No, voy a dejar de hablarles porque han dejado claro durante 32 años que soy el hijo de respaldo, el que existe para que Taylor se vea bien por comparación. Terminé con ese papel. Estás siendo infantil, tal vez, pero también terminé. Bien, si así te sientes, ojalá nunca hubieras nacido, nos habría ahorrado muchos problemas. Ahí estaba lo que probablemente había pensado 1000 veces pero que finalmente dijo en voz alta, ojalá nunca hubieras nacido. Me quedé en silencio, el teléfono se sentía pesado en mi mano, mamá respiraba con dificultad al otro lado, probablemente dándose cuenta de que había cruzado una línea, pero demasiado terca para retractarse. Está bien, dije con calma, considera tu deseo concedido, a partir de este momento actúa como si nunca hubiera nacido, no llames, no escribas, no aparezcas en mi casa, ya no existo. Para ti, Jake, no seas dramático, colgué, bloqueé su número de inmediato, luego el número de papá, luego el de Taylor, después entré a las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y los bloqueé a todos ahí también. Eliminé de mis contactos a cada familiar que sabía que intentaría transmitir mensajes o jugar a ser mediador, primos que se pondrían del lado de mis padres, tías y tíos que intentarían suavizar las cosas, amigos de la familia que habían estado observando esta disfunción durante años sin decir nada. El proceso de bloquear fue terapéutico de alguna manera. Cada número que bloqueaba se sentía como cortar otro hilo que me había estado manteniendo atado. Para cuando terminé había eliminado 17 contactos, 17 personas que estaban conectadas a ese sistema tóxico. Lily llegó a casa del trabajo una hora después y me encontró sentado en el sofá mirando a la nada. Ella enseña inglés en 7º grado y los viernes siempre son duros porque los chicos están inquietos y desconcentrados. Se veía agotada, su bolso de maestra pesado con ensayos que tendría que corregir durante el fin de semana, pero con solo ver mi cara dejó todo. ¿Qué pasó?, preguntó sentándose a mi lado sin siquiera quitarse el abrigo. Le conté todo, la exigencia del fondo para la fiesta, la conversación con mamá subiendo de tono, cada excusa que había dado durante 32 años para tratarme como si no importara, el comentario sobre que yo estaba celoso, el insulto final de desear que nunca hubiera nacido. Lily escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada detalle, su paciencia de maestra agotándose al escuchar cómo mi propia madre me había hablado. Cuando terminé se quedó en silencio un largo momento, luego me tomó la mano y me miró directamente a los ojos. Estoy orgullosa de ti, dijo con firmeza, no estás seguro de esto, ni quizá deberías reconsiderarlo, ni das tiempo para que se calmen, solo estoy orgullosa de ti, sin condiciones, sin dudas, sin sugerencias de que yo estaba exagerando. Ahí supe que había tomado la decisión correcta, tanto al cortar con mi familia como al elegir a Lily. Ella vio de inmediato lo que a mí me había llevado 32 años aceptar, que la relación era tóxica y unilateral, que merecía algo mejor que ser el hijo de respaldo, que algunos puentes necesitan quemarse. La primera semana fue silenciosa, seguía esperando llamadas o mensajes enojados, pero mis bloqueos resistieron, ningún contacto de nadie. Parte de mí se preguntaba si siquiera lo habían notado o si simplemente estaban aliviados de tener una obligación menos. Luego ocurrió la fiesta de compromiso de Taylor. Sabía la fecha porque se había mencionado repetidamente antes. Ese sábado bloqueé a todos, llevé a Lily a una buena cena, fuimos al cine, volvimos a casa y jugamos videojuegos hasta la medianoche. No pensé en la fiesta ni una sola vez. El domingo por la mañana sonó el timbre a las 8 de la mañana, abrí la puerta y encontré a mi tía Rachel allí, con aspecto incómodo. Rachel es la hermana menor de mi mamá, siempre ha sido la más razonable de la familia, la persona que realmente escuchaba cuando me quejaba del favoritismo. Asentía con simpatía pero nunca hacía nada al respecto. Tu mamá me pidió que hablara contigo, dijo. No me interesa, Rachel, por favor solo escúchame. Contra mi mejor juicio la dejé pasar. Lily todavía dormía.
Así que nos sentamos en la cocina mientras yo hacía un café horrible. Rachel explicó que la fiesta había sido un desastre, no porque yo no estuviera allí, apenas notaron eso, fue un desastre porque sin mi contribución de $2000 tuvieron que recortar mucho. En lugar del lugar elegante que querían usaron el patio trasero de mis padres, en lugar de una empresa de catering mamá y sus amigas hicieron la comida, en lugar de una barra libre tenían una hielera con bebidas. Brooklyn estaba furiosa, dijo Rachel, ella esperaba una fiesta grande y elegante y básicamente fue una parrillada, ella y Taylor tuvieron una pelea enorme frente a todos, ella lo acusó de no preocuparse lo suficiente como para darle una celebración de compromiso adecuada, suena como un problema personal, Taylor se siente terrible, cree que sabotearte su fiesta a propósito, de hecho me reí, sabotear su fiesta por no darle dinero que nunca acepté dar, esa es una lógica bastante creativa, Rachel se veía incómoda, tu mamá está muy dolida, no quiso decir lo que dijo por teléfono, si lo quiso decir cada palabra. Deseo que nunca hubiera nacido, así que estoy haciendo ese deseo realidad. Estaba enojada, la gente dice cosas que no quiere decir cuando está enojada, Rachel. He tenido 32 años para observar cómo mis padres me tratan a mí frente a cómo tratan a Taylor, ese comentario no fue un desliz, fue la verdad saliendo por fin, intentó el ángulo familiar. La sangre es más espesa que el agua, solo tenemos un par de padres, la vida es demasiado corta para rencores, desmonté cada cliché. Con hechos simples, habían elegido a Taylor sobre mí durante 3 décadas, yo solo estaba aceptando su elección. ¿Qué quieres que le diga a tu mamá?, preguntó Rachel finalmente, dile exactamente lo que le dije a ella, ya no existo para ella. Necesita actuar como si nunca hubiera nacido, no hablas en serio, hablo absolutamente en serio. Rachel se fue con aspecto derrotado, yo no sentí nada, ni culpa, ni arrepentimiento, ni tristeza. Solo alivio de que mis límites se mantuvieran firmes. 2 semanas después papá apareció en mi trabajo, de alguna manera pasó por la recepción y apareció en la puerta de mi oficina durante la hora del almuerzo. Necesitamos hablar, dijo. No, no lo necesitamos, seguí comiendo mi sándwich. Estás siendo terco, estoy siendo coherente, le dije a mamá que había terminado y eso te incluye, se sentó de todos modos sin ser invitado y empezó a hablar de cómo estaba destrozando a la familia, de cómo Taylor estaba molesto, de cómo mamá lloraba todos los días, de lo ridícula que era toda esta situación por unos pocos miles de dólares, no se trata del dinero, lo interrumpí, se trata de 32 años de ser tratado como si no importara, eso no es cierto, dijo papá, restauraste un Mustang. Para el cumpleaños 16 de Taylor, a mí me diste un horario de autobús, dijiste que yo no quería un auto, tenía 14 años cuando dije eso porque sabía que no podíamos permitirnos 2 autos. Luego Taylor cumplió 16 y de repente el dinero no era un problema, no tuvo respuesta para eso, solo se quedó sentado luciendo incómodo, pagaste completamente la universidad de Taylor. Yo me gradué con $31,000 de deuda que todavía estoy pagando, estábamos en una mejor posición financiera cuando Taylor fue a la universidad, le compraste un auto 3 años antes de que fuera a la universidad, podrías haber ahorrado ese dinero para mi educación, en su lugar otra vez nada. Taylor vive gratis en tu sótano a los 28, yo pagaba alquiler a los 19, Taylor necesita más tiempo para establecerse y yo no, dimos vueltas en círculos durante 20 minutos. Cada doble estándar que señalaba tenía una excusa para cada ejemplo de favoritismo, lo justificaba todo. Genuinamente no podía verlo o lo veía pero no podía admitirlo, finalmente le dije que se fuera o llamaría a seguridad, se levantó ahora enfadado, vas a arrepentirte de esto, dijo, la familia es todo lo que tienes en este mundo, entonces supongo que no tengo mucho, se fue, terminé mi sándwich y volví al trabajo, esa noche mi jefe me llamó a su oficina, tu padre estuvo aquí hoy, dijo con cuidado, lo sé, lo siento por eso, me dijo algunas cosas preocupantes, dijo que estabas teniendo una crisis de salud mental y que quizá no eras confiable en el trabajo, quería que te vigilara, se me heló la sangre, no tengo ninguna crisis, tuvimos una discusión y corté el contacto, está intentando causar problemas, mi jefe asintió. Eso fue lo que pensé, el hecho de que haya venido a tu lugar de trabajo y haya hecho esas afirmaciones me dijo más sobre él que sobre ti, pero quería que lo supieras por si intenta otras cosas, como que podría escalar más allá de simplemente aparecer, agradecía mi jefe y me fui, llamé a Lily de camino a casa y le conté lo que pasó, estaba furiosa, su sugerencia fue obtener una orden de restricción, pero eso me pareció extremo, en su lugar envié un correo grupal a mi jefe, Recursos Humanos y Seguridad del edificio explicando la situación familiar y solicitando que no permitieran la entrada de mis padres o de mi hermano al edificio. La semana siguiente Taylor apareció en mi casa, era un martes por la noche, Lily y yo estábamos cocinando la cena cuando
Sonó el timbre, miré por la mirilla y lo vi allí parado con su atuendo habitual de vaqueros artísticamente desgastados y una camiseta vintage de banda. No abrí la puerta, solo hablé a través de ella. Vete, amigo. Vamos, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, estás arruinando mi compromiso. La familia de Brooklyn piensa que somos pobres por lo de la fiesta. Su padre sigue preguntando por qué mi hermano no ayudó. Es vergonzoso. Suena como un problema tuyo. Deja de ser mezquino. Sé que estás molesto por lo de la universidad y lo del auto, pero eso fue hace años. Supéralo. Lo de la universidad y lo del auto como si fueran incidentes aislados en lugar de síntomas de un patrón de toda la vida. Taylor, voy a decir esto una vez. Vete, no regreses. Si apareces otra vez llamo a la policía. ¿Por qué? Por invasión. Soy tu hermano. Ahora vete. Se quedó allí otro minuto, probablemente esperando que yo cediera. No lo hice. Finalmente se fue, pero no sin antes gritar que yo estaba siendo un imbécil y que la familia de Brooklyn pensaba que toda nuestra familia era disfuncional. Bien, que lo piensen, ya no es mi problema. La semana 5 trajo la escalada realmente creativa. Mamá empezó a llamar a Lily. Había conseguido su número de alguna manera, probablemente de algún evento familiar antiguo donde habíamos compartido contactos. Los mensajes empezaron siendo compasivos. Estaba preocupada por mí, quería asegurarse de que estuviera bien, esperaba que Lily pudiera hacerme entrar en razón. Lily no respondió a ninguno. Luego mamá cambió de táctica, empezó a sugerir que quizá Lily era el problema, que quizá me estaba poniendo en contra de mi familia, que quizá no entendía la dinámica familiar, que quizá me estaba aislando. Manipulación clásica, intentando crear una cuña entre nosotros. Lily me mostró cada mensaje, bloqueamos el número de mamá en su teléfono también. Ese sábado mamá apareció en la escuela primaria donde Lily enseña, esperó hasta después de las clases y la abordó en el estacionamiento. Lily me llamó de inmediato. Tu mamá está aquí. Está llorando y dice que solo quiere hablar contigo. No interactúes, súbete a tu coche y vete, está bloqueando mi coche. Le dije a Lily que llamara al oficial de seguridad de la escuela. Mamá fue retirada de la propiedad escolar y advertida por invasión. Lily presentó un informe formal ante la directora explicando la situación y marcaron el nombre de mamá en su sistema de seguridad. Esto se estaba saliendo de control. Habían pasado de pedirme que reconsiderara a acosarme activamente a mí y a las personas a mi alrededor. Hablé con un amigo abogado que sugirió documentarlo todo y considerar una orden de restricción si continuaba. El mes 2 trajo un giro inesperado. Mi tío Dad se puso en contacto conmigo. Ted es el hermano de papá y siempre nos habíamos llevado bastante bien. No me estaba pidiendo que me reconciliara, quería decirme algo. Nos reunimos en un diner al otro lado de la ciudad. Ted se veía incómodo, seguía removiendo su café sin beberlo. No estoy aquí para tomar partido, empezó, pero deberías saber lo que se está diciendo de ti. Al parecer mis padres le habían estado diciendo a la gente que yo había tenido una crisis, que me había vuelto inestable y que había cortado a la familia sin motivo, que siempre había sido problemático y que ellos habían intentado ayudarme pero yo me había negado. Se estaban pintando a sí mismos como víctimas de mi enfermedad mental. Mamá le está diciendo a la gente que la amenazaste, dijo Dave, que la llamaste con nombres horribles y dijiste cosas violentas. Está diciendo que tiene miedo de ti. Esto iba más allá de la simple manipulación, era asesinato de carácter. Estaban creando una narrativa en la que yo era peligroso, inestable, el villano, y ellos eran inocentes, víctimas de mi comportamiento irracional. Nada de eso ocurrió, dije. Lo sé, te he conocido toda tu vida, probablemente eres la persona más estable de esa familia, pero están comprometidos con esta historia. ¿Por qué me estás diciendo esto? Ted se encogió de hombros. Porque está mal y porque los vi hacerte lo mismo durante años. El favoritismo, los dobles estándares, lo vi, la mayoría lo vimos, simplemente no dijimos nada. ¿Por qué no? Porque no era nuestro lugar, porque tus padres son adultos que toman sus propias decisiones, porque involucrarse en la dinámica familiar de otros es complicado. Hizo una pausa. Pero esto es diferente, están mintiendo sobre ti, dañando tu reputación, eso es ir demasiado lejos. Le agradecí a Dad la advertencia y le pregunté si estaría dispuesto a hacer una declaración si se llegaba a acciones legales. Dijo que sí, sin dudarlo. Armado con la información de Dad, envié un mensaje claro a mis padres a través de mi abogado: dejen de difundir información falsa sobre mí. Dejen de contactar a mi lugar de trabajo, dejen de contactar a Lily, manténganse alejados de nuestras propiedades. Cualquier contacto adicional resultará en acciones legales, incluidas órdenes de restricción y una demanda por difamación. La carta del abogado funcionó, más o menos, el contacto directo se detuvo, pero el molino de rumores no. Familiares extendidos siguieron intentando comunicarse como mediadores. Algunos compraron la historia de mis padres sobre que yo era inestable, otros solo querían que todos se llevaran bien. Mantuve mi postura. No contacto significaba no contacto, no estaba interesado en mediación,
terapia familiar ni reconciliación, el puente no solo se quemó, fue aniquilado desde la órbita y las cenizas esparcidas. El mes 3 trajo la planificación de la boda de Tyler. Aparentemente Brooklyn había superado su decepción por la fiesta de compromiso y habían fijado una fecha para dentro de 6 meses, según mi tía Rachel, que aún ocasionalmente me actualizaba a pesar de mis preferencias, iba a ser un asunto grande y costoso. Papá le había preguntado a Tyler si me quería como padrino. Tyler dijo que no, que prefería a su amigo Brandon, alguien que realmente apoyaba su relación. Bien, me ahorró tener que rechazar, pero aquí es donde se puso interesante. Los padres de Brooklyn eran de la vieja escuela, tradicionales. Esperaban que la familia del novio organizara ciertos eventos y contribuyera a costos específicos de la boda. Cuando se enteraron de que él hermano de Tyler no estaba involucrado, empezaron a hacer preguntas. Según Rachel, el padre de Brooklyn preguntó directamente a mis padres qué pasaba conmigo, por qué no estaba participando en la boda de mi hermano, si estaba en prisión, en drogas, distanciado por algo serio. Mamá aparentemente intentó su historia de enfermedad mental, pero el padre de Brooklyn no la compró. Había hecho una búsqueda básica en Internet, encontró mi LinkedIn, vio mi vida profesional normal, preguntó en su red, yo no era inestable. Era un adulto funcional con un buen trabajo y un historial limpio, así que presionó más sobre qué había causado realmente la ruptura. La verdad salió a la luz finalmente, no de mis padres sino de varios miembros de la familia: el favoritismo, la disparidad en la financiación universitaria, el drama del fondo para la fiesta, el comentario de mamá deseando que yo nunca hubiera nacido. Según se informó, el padre de Brooklyn estaba furioso, no conmigo sino con mis padres. Venía de una familia numerosa donde todos eran tratados por igual. La idea de que unos padres favorecieran abiertamente a un hijo sobre otro era inaceptable para él. Al parecer le dijo a Tyler que quizá debería considerar si Brooklyn realmente quería casarse con una familia con tanta disfunción. Tyler entró en pánico, me llamó desde un número que no reconocí, contesté sin pensar: tío, estás destruyendo mi vida, dijo de inmediato. Tyler, el padre de Brooklyn piensa que nuestra familia está arruinada por tu culpa. Está cuestionando si ella debería casarse conmigo. Su mamá está haciendo todas estas preguntas sobre cómo nos criaron. Esto es una pesadilla, suena como un problema personal. Necesitas arreglar esto. Ven a cenar. Habla con los padres de Brooklyn, muéstrales que no eres un loco. No fui yo quien les dijo que estaba loco, fue mamá. Lo que sea, solo arréglalo. No, no quiero nada de ti, quiero que me dejes en paz. ¿De verdad vas a dejar que pierda a Brooklyn por esto? No estás perdiendo a Brooklyn por mí. Podrías perderla porque se está dando cuenta de qué tipo de familia vienes. Eso no es mi culpa. Empezó a enfadarse, llamándome egoísta y mezquino. Colgué y bloqueé ese número también. Pero el daño ya estaba hecho. Brooklyn empezó a tener dudas serias sobre casarse con Tyler, no por mí específicamente, sino por lo que mi ausencia revelaba sobre el carácter de mis padres. Si podían tratar a un hijo tan diferente de otro, que decía eso de sus valores. Su padre fue aún más directo. Le dijo a Tyler que no daría su bendición para el matrimonio a menos que se resolvieran problemas familiares serios. Quería ver a mis padres reconocer lo que habían hecho y hacer esfuerzos genuinos por reparar la relación conmigo. Mis padres se negaron de manera predecible, no habían hecho nada mal. Cualquier problema era por mi actitud y expectativas irreales. Habían tratado a ambos hijos de manera justa y yo simplemente era un desagradecido. El padre de Brooklyn le dijo a Tyler que la boda quedaba cancelada hasta que la situación familiar mejorara. Brooklyn estuvo de acuerdo con su padre. Ella quería un matrimonio basado en dinámicas familiares saludables, no en la situación tóxica que mis padres habían creado. La boda de Tyler se pospuso indefinidamente. Él me culpó por completo. Empezó a publicar cosas vagas en redes sociales sobre traición familiar y personas falsas. Yo lo había bloqueado, pero Lily me mostró capturas de pantalla de conocidos en común. El mes 4 fue tranquilo. No hubo intentos de contacto, ni escaladas, solo silencio. Me pregunté si finalmente habían aceptado la situación o si se estaban reagrupando para otro enfoque. Resultó que no era ninguna de las dos cosas. Estaban lidiando con las consecuencias. El tío Dad llamó con una actualización. Tyler se había mudado del sótano de mis padres, la boda pospuesta y los ultimátums de Brooklyn lo habían obligado a ordenar su vida. Había conseguido un trabajo real haciendo soporte de TI en una empresa mediana, no glamoroso pero con ingresos estables. Él y Brooklyn se habían mudado juntos a un pequeño apartamento. Aún más interesante, Brooklyn había insistido en consejería prematrimonial enfocada en dinámicas familiares y límites. Había dejado claro que no se casaría con una familia que practicara el tipo de favoritismo que la mía había demostrado. Tyler aparentemente estaba en terapia, intentando entender su propia complicidad en la disfunción. Tu hermano está creciendo, dijo Deb con cierta dificultad, pero está creciendo, bien por Tyler supongo. No cambiaba nada para mí, aún más.
Interesante, mis padres estaban enfrentando consecuencias sociales, otros miembros de la familia habían empezado a distanciarse después de conocer la historia completa, primos que siempre habían sido cercanos a mamá de repente estaban ocupados cuando ella llamaba. La noche semanal de póker de papá se disolvió cuando 3 de los 5 jugadores habituales decidieron que no querían asociarse con alguien que trataba así a su hijo. La comunidad de la iglesia en la que habían sido activos durante 20 años estaba haciendo preguntas, alguien había mencionado la situación al pastor durante una sesión de consejería. Aparentemente él les había dado una sugerencia amable de que reflexionaran sobre sus decisiones como padres y consideraran hacer las paces, dejaron de asistir a la iglesia en lugar de enfrentar esas conversaciones. Se están convirtiendo en parias sociales, dijo Dev, no completamente, pero la gente los está tratando de manera diferente, ahora están enfrentando consecuencias. Por primera vez, el mes 5 trajo la carta, no un mensaje de texto ni un correo electrónico, una carta manuscrita real enviada por correo certificado de parte de papá, tenía 3 páginas. Comenzaba con una larga explicación de su filosofía de crianza, de cómo habían intentado atender las necesidades únicas de cada hijo, de cómo siempre nos habían amado a ambos por igual aunque lo expresaran de manera diferente, luego pasaba a las justificaciones, la situación del auto era porque Taylor necesitaba oportunidades sociales, el tema de la universidad era porque su situación financiera había cambiado, que Taylor viviera sin pagar renta era una ayuda temporal durante un momento difícil. La página 3 finalmente llegaba a algo que se parecía a una disculpa, sentían que yo me sintiera herido, lamentaban que hubiera malinterpretado sus intenciones, lamentaban que nuestra relación se hubiera deteriorado por un malentendido sobre la fiesta de compromiso. La carta terminaba con una invitación a terapia familiar con un mediador de mi elección, querían reparar la relación y ayudarme a entender mejor su perspectiva. La leí 2 veces, se la mostré a Lily, ella la resumió perfectamente. Eso no es una disculpa, es una justificación con un filtro de disculpa. Tenía razón, toda la carta trataba sobre ellos, sus intenciones, su perspectiva, su dolor. Lo único de lo que se arrepentían era de que yo los hubiera malinterpretado, no lamentaban lo que habían hecho, lamentaban que yo hubiera reaccionado. No respondí a la carta, simplemente la archivé por si necesitaba documentación más adelante. 2 semanas después Taylor se puso en contacto a través de LinkedIn, de todos los lugares. Mensajería de red profesional, parecía una elección extraña, pero quizá pensó que no podría bloquearlo ahí sin parecer mezquino ante contactos profesionales. Su mensaje era diferente a la llamada, más medido, menos exigente. He estado en terapia como Brooklyn quería, hablando de cosas familiares, dándome cuenta de cosas que no veía antes. Tenías razón sobre el favoritismo, no lo veía porque yo era quien se beneficiaba de ello, eso estuvo mal, lo siento, le respondí con una sola frase, buena suerte con eso. No fue cruel ni alentador, solo un reconocimiento. Él se disculpó, yo lo reconocí, eso es todo lo que nuestra relación podía ser. La semana pasada la tía Rachel escribió una última vez, mamá le había pedido que se comunicara por el compromiso, aparentemente habían oído a través de conexiones mutuas de Facebook, ella quiere venir a la boda, está muy dolida por no haber sido informada, respondí, ella me dijo que deseaba que nunca hubiera nacido, estoy haciendo ese deseo realidad, no tiene derecho a participar en la vida que deseó que no existiera. Rachel no respondió después de eso, así que aquí estoy Edith, planeando una boda sin las personas que me criaron, construyendo una vida con alguien que realmente me ve como algo más que una opción de respaldo, creando una familia basada en la elección y no en la obligación. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.